Muy buenas familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Estamos en el episodio número 14, en este caso estamos con Iker García Alday. Él es CAFE, tiene un máster en Fisiología Deportiva y también tiene un doctorado en Biomedicina. En este caso el doctorado lo hizo en colaboración con el CAR de Sant Cugat y pudo trabajar con varios nadadores de élite. Hemos aprovechado para preguntarle sobre la respiración en natación y sobre herramientas de respiración, que creo que es un gran especialista y creo que nos puede dar grandes pinceladas. En el vídeo también podéis ver cómo, o al menos es algo que yo tenía curiosidad, cómo trabaja un fisiólogo, de qué forma, cómo es un poquito su día a día. Y nada, os dejo con el episodio. Conocí a Iker en una formación de Body, él es formador oficial de Dragan. Y nada, veréis que lo que nos cuenta es súper interesante. Bienvenidos a Deporte Disruptivo. Hola familia, bienvenidos a Deporte Disruptivo. Hoy tenemos aquí a Iker, bienvenido. Hola, buenos días, Marc. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Con ganas de tener una charla contigo aquí. Qué bien. Bueno, lo que le comentaba a Iker es que tengo especial ganas por esta charla porque Iker es una persona bastante polifacética y sabe de bastantes campos y me apetece exprimirlo un poquito hoy. Y bueno, ahora os contaré un poquito quién es y qué hace, que en este caso, si te puedes presentar un poquito, Iker, para que te conozcan. Vale. Bueno, yo soy graduado en Ciencias de Actividad Física y el Deporte y tengo un doctorado en Biomedicina por la Universidad de Barcelona. Actualmente me dedico a la docencia, soy profesor de la Escuela Universitaria de Salud y Deporte de Girona, de USES, la asignatura de Medios y Métodos de Recuperación. Y después también llevo la parte educativa, soy responsable de educación en Therabody, de la Therabody University. Entonces, coordinando todo lo relativo a terapia de percusión y el resto de dispositivos de bienestar de la marca, aquí en España sobre todo. Así que principalmente esos son los highlights. Y luego me dedico, bueno, me interesa principalmente la docencia a nivel de educación y la investigación también. Un poco intento abarcar a nivel universitario las dos partes. Qué guay. Hostia, yo conocí a Iker hicimos un seminario en el box donde trabajo, en CrossFit Bocas del Defels, sobre, bueno, en este caso herramientas para la recuperación y bueno, vino Iker como responsable de Dragan y la verdad es que pudimos charlar un poquito y pude ver que es una máquina el tío. Iker, tú en tu caso estás categorizado también como fisiólogo, ¿no? Sí, vale. Podría ser. ¿Nos puedes explicar alguna experiencia tuya como fisiólogo? ¿Qué hace un fisiólogo con deportistas? Bueno, es un rango súper... Es un trabajo que nace mucho de simplemente de tener un cierto nivel de experto en ese área de las ciencias aplicadas, como puede ser la biomecánica o la bioquímica o la genética. Entonces, bueno, un poco yo hice un máster en fisiología y luego acabé en el CAR de Sant Cugat, en el departamento de fisiología relacionado con algunos proyectos. Y paralelamente, bueno, hice mi tesis allá también. Paralelamente, pues me dedicaba también a asesorar a deportistas. Entonces, esto realmente es muy amplio porque al final lo único que tienes que ser, no hay un nivel A de fisiólogo o simplemente una persona que se dedique a ese área, que tenga cierto dominio, puede ser cualquiera que se lo crea realmente, y entonces utilizar tu conocimiento sobre la fisiología, que no es más que cómo funciona el organismo, y sobre todo aplicarlo, cómo funciona el organismo en relación a diferentes estímulos a los que tú te expones. Y entonces básicamente es unir piezas y entender, ¿no?, que cuando tú te expones a esto, la consecuencia es esta, entonces puede ser positivo. Cuando tú te expones a otra cosa puede ser negativo. Entonces esto es súper abierto. Que va desde la exposición solar hasta simplemente asesoramiento fisiológico más de a nivel, bueno, lactato, etcétera. Y hasta aplicar o ayudar con técnicas de psicológicas, de recuperación, ¿no? Un poco. Lo puedes unir en cualquier rama. Son como más... son abordajes como un poquito más puntuales, ¿no? Digamos. No es como la figura de un entrenador que estás todo el día concreto, sino es como para ver o evaluar cómo responde mejor o intentar optimizar procesos, ¿no?
Sí, sobre todo, bueno, como tú puedes hacer un análisis muy, muy rápido, ¿no? Pero luego hay una parte también de trasladar hábitos o de cambiar ciertas cosas que entonces requiere mucho más tiempo o estar más presente. Entonces, realmente la cosa se puede enfocar desde los dos lados. Si tú estás todo el tiempo ahí, ¿no? Como el deportista va a valorar más lo que tú digas, ¿no? Lo que tú haces y puede hacer más calado al final en su día a día. Pero, claro, realmente las recomendaciones son ABC. Tú las puedes decir en un momento, ¿no? Realmente. Vale. ¿Y cómo llegaste al punto en el decir, bueno, me gustaría estudiar algo de fisiología, estoy estudiando entrenamiento, pero justo esta rama, la rama así más bioquímica, me interesa más? Bueno, curiosidad, yo creo, un poco. Yo estudié en la Autónoma de Madrid, las ciencias de actividad física y del deporte, y bueno, pues la mayoría de estudiantes pues tienen cierto interés por el entrenamiento, no es lo que más les hace así gracia. Entonces, realmente descubrí allí la fisiología como una ciencia como más allá de que más biomédica, pero como una ciencia que igual o ciertos conocimientos que no era consciente, ¿no? Lo bonito un poco es empezar a darte cuenta de cómo influyen ciertas cosas y cómo esto te va cambiando a ti o cómo esto te influye a cómo te comportas o a cómo te sientes y realmente la curiosidad viene de ahí, de querer mejorarte a ti mismo, de querer sentirte bien y el potencial es grande, es muy grande porque llegas de estudiante y no sabes nada, ¿no? Claro. Ya ves. Y de repente empiezas a darte cuenta de que esto es importante o que esto te influencia y, hostia, cuando te encuentras de frente, alucinas mucho. Y bueno, entonces, pues si realmente yo siempre pienso que si cambias ciertos hábitos, ¿no? De repente dices, ok, voy a dormir lo que toca y voy a empezar a enterarme de qué toca comer, ¿no? Y de repente se abre un mundo de posibilidades y tú puedes ahí profundizar en las cosas, ¿no? Es como algo y necesitas eso, ¿no? Como si tú no duermes 8 horas, ¿no? Si tú duermes 6 o 5, tu cerebro tiene un modo de supervivencia y ok, vas a dar a sobrevivir, pero no a ver qué hay más allá, pero no tienes energía ni capacidad para esto. Claro. Entonces, cuando alineas ciertos hábitos, empiezas a ver que las cosas tienen mucha más profundidad y empiezas a relacionar muchas cosas de lo que te pasa en el día a día. Y claro, esto engancha un poco. Entonces, pues nada, yo acabé, pues hice un curso de verano luego en genética en la Universidad de Ámsterdam, luego otro en PISA, en neurociencia, como acabas, bueno, intentando indagar a ver qué hay más allá, te encuentras que la fisiología es solo como la capa superficial realmente, como con mis alumnos se lo digo, porque la recuperación es muy curioso, porque casi cualquier método, si tú buscas una revisión de cualquier método de recuperación, la revisión va a poner que no hay datos concluyentes o que todavía no se saben ciertas cosas. Y es porque si miras parámetros fisiológicos, a veces no hay suficiente cambio. Claro. Simplemente no sabemos qué impacto tiene, ¿no? Tú utilizas una terapia de percusión o simplemente te pones unas compresivas o te metes en una sauna. Si tú miras frecuencia cardíaca y miras el lactato o el pH y ya, pues es como rascar superficie, ¿no? Lo que pasa es que no tenemos capacidad de mirar expresión genéticas o cómo cambian las enzimas o receptores y ahí es donde están realmente las respuestas. Entonces, acabamos hablando en grises y bueno, sí, quizá. Esto es interesante. Esto, mientras lo decías, no me he sentido identificado como para ser mi profesión, pero sí que el hecho de que ibas indagando en capas y ibas entrando en, bueno, cómo responde mi cuerpo cuando hago según qué cosas, es algo que quizás también la marca también lo intenta, pero yo lo sentí mucho con Goop, por ejemplo, el hecho de evaluar, pues a lo mejor que un día me intentaba alejar de la luz azul y dormía mejor al día siguiente, se veía repercutido en mi descanso. Este tipo de cosas creo que son también, bueno, interesantes, ¿no? Hostia, muy guay. Sí, como esta parte de biofeedback que tiene mucha tecnología es potentísima porque, bueno, al final
lo que importa son tus hábitos y cómo tú te respondes con las cosas que pasan. Pero ver en datos, ¿no?, qué impacto tienen ciertas cosas marca mucho y realmente te hace cambiar o te da un poco de contexto, te organiza las cosas para... Yo lo veo hasta con mi padre, que es diabético, él es capaz de monitorizarse la glucosa y eso le impacta todo porque puede ver que cuando hace esto pasa esto y hostia, vale, ok, esto es, ¿vale? Entonces, si no, que cada 3 meses una revisión y Claro. sí, bueno, pues estoy igual y en el día de la hora H, Pero claro, lo más potente de las wearables o de la tecnología es el biofeedback, es la respuesta que te da constantemente, te está dando una retroalimentación de tú cómo te encuentras. Entonces asocias las cosas mucho mejor. Hostia, pues ahora que comentas eso, bueno, me guardaré la pregunta para después, pero te preguntaré también sobre la glucosa, que no lo tenía en mente, pero creo que puede ser muy buena opción. Háblanos un poquito sobre el tema de tu doctorado. ¿Cómo, o sea, sobre qué trató un poquito por encima y cómo fue tu experiencia allí? Vale. Bueno, el doctorado lo hice en Universidad de Barcelona, en Facultad de Biología, pero bueno, como en colaboración con el CAR de Sant Cugat, con el Departamento de Fisiología. Y un poco nace de que algunos años antes, un nadador de aguas abiertas, que se llama Miquel Suñé, tuvo, bueno, algunos problemas respiratorios asociados con la práctica de natación en aguas abiertas y de larga distancia, sobre todo. Vale. Entonces, mi director de tesis, que bueno, es un médico de respiratorio principalmente, me propuso hacer un estudio del edema pulmonar, de la difusión pulmonar, sobre todo en nadadores de alto nivel. Y entonces nos dedicamos a estudiar cómo cambiaba la difusividad, que la difusividad pulmonar es básicamente el transporte de oxígeno desde el capilar pulmonar hacia el torrente sanguíneo, ¿vale? Ese paso concreto en el que el aire con oxígeno pasa hacia el torrente y se enlaza en la hemoglobina. Y entonces medimos, por un lado, cambios pre-post-entrenamiento y vimos que había un pequeño edema, una pequeña disminución de la difusión al acabar de entrenar en nadadores, como esto de forma muy homogénea, como pasa siempre en casi todos. Y luego medimos también cambios en altitud, en Font-Romeu, en estancias de training camp allá, y también en una cámara hipobárica que hay en la Universidad de Barcelona. Allí hicimos mediciones a diferentes alturas de cómo variaba la difusión. Ostras. Qué interesante. Estuvo bien, sí. ¿Esto me has dicho, con nadadores fue? Sí, lo hicimos con nadadores. Vale. Con chicas de natación artística también un poco, pero principalmente con nadadores. Con jugadores de waterpolo también algunas medidas. Bien. Y esto realmente hace que el tema de, bueno, lo que estudiaste con el doctorado y además el tema de la fisiología, intuyo que nadadores tiene que ser bastante importante también, ¿no? Sí, la parte respiratoria al final es muy chula porque es prácticamente el único deporte que genera o que provoca que aumente tu tamaño pulmonar y tu capacidad. Y esto es muy chulo porque al final estamos acostumbrados a que el entrenamiento cambia muchas cosas de tu fisiología, de tu cuerpo. Y los pulmones son un poco peculiares en eso, porque son muy estructurales, están aquí dentro de la caja torácica y bueno, la natación es un deporte que pone varios retos físicos que hacen que tenga que adaptarse de alguna forma. Y es impresionante porque sí que tienen como un 140% de la normalidad, como un 40% más que cualquier otra persona. Y te vas a cualquier otro deportista de élite de otros deportes y están un pelín por encima de la normalidad, 105 o 110. Lo cual impacta. Pues ya que estamos con este tema de la respiración, bueno, ya te lo he comentado antes, pero me he comprado una herramienta nueva que si estáis en YouTube, pues tenéis la suerte de verlo. Háblanos un poquito de esto, Iker, si puedes. De esto o de cualquier herramienta que sea para lo mismo. Pero para sí, a ver, gente cómo es. Claro, un poco hay algunas cosas como solo de base, y es esto, que
el pulmón, pues per se, no puede aumentar, hasta lo que sabemos ahora, no puede aumentar su tamaño después de que hay cierre de la epífisis, del hueso de la caja torácica, ¿vale? El esternón con las costillas. Cuando esto pasa, digamos, como se cierra el hueso, no hay posibilidad de amplificar este tórax. Claro. Entonces, eso de primeras. Lo que pasa curioso con los nadadores es que empiezan a entrenar muy temprano, muchas horas. Y otra cosa que pasa es que tienen la cabeza bajo el agua. Claro. Lo que conlleva que cambia la dinámica respiratoria, cambia. Se convierte en una menor frecuencia respiratoria, no puedes respirar todo el rato, haces apneas, no queda otra. Vale. Y una muy alta frecuencia, bueno, un volumen tidal, una inspiración muy fuerte, muy grande en cada inspiración que haces. Vale. Hace que entre más aire en cada inspiración, pero respiras mucha menos frecuencia. Esto lo que provoca es que tus músculos inspiratorios se hacen más fuertes. No queda otra, porque tienes que respirar tanto como puedas en el menor tiempo posible y lo más rápido, ¿no? Esto provoca sobre todo que haya un aumento de fuerza, músculos inspiratorios. Vale. Entonces, a partir de ahí, cuando tú eres adulto y no tienes ningún tipo de patología, hasta donde sé, creo que lo que puedes aumentar es tu fuerza de los músculos inspiratorios. Y esto es factible aumentar, porque si no eres, aunque seas un nadador, lo puedes aumentar incluso, pero si no eres un deportista que haya trabajado esto, tienes mucho margen de mejorar esta fuerza. Claro. Y seguramente utilizar como dispositivos como Aerofit te va a facilitar y vas a conseguir aumentar fuerza. Eso seguro. Vale. Luego, yo no sé hasta qué implicaciones tiene, porque a mí, bueno, siempre me ha chirriado pues que, claro, el tema es esto, que si tu deporte es terrestre, tú tienes posibilidad de respirar todo el rato, ¿no? Realmente puedes aumentar la frecuencia muchísimo. Y no sé si mejorar la fuerza te ayudará en estos contextos o no. Ahí no lo tengo tan claro. Vale. Claro, ellos hablan también mucho de bajar la frecuencia cardíaca en reserva, de este tipo de parámetros. Claro. Se supone que funcionan en ese tipo de cosas, o también en la relajación. Pero hay una de las cosas que, claro, esta es una de las dudas que te quería preguntar, no solo por esta herramienta, sino en general. Este tipo de herramientas van por la boca. Entonces, claro, a nivel de respiracional se dice, o la evidencia nos dice, que lo mejor es una respiración nasal, tanto de inspiración como de expiración, ¿verdad? Sí. Yo cuando vi esto me chocó porque digo, si una respiración bucal, entre comillas, es incorrecta, ¿por qué son por la boca estas herramientas? Ya es buena pregunta, realmente. Sí, yo asumo que no tienen otra opción. Y bueno, hay una parte también, yo entiendo que esto nace del deporte, entre comillas, o un poco está orientado a esto, y cuando tú haces deporte y llevas a cierto umbral de exigencia, claro, tu respiración cambia y comienza a ser bucal, ¿vale? Porque permite simplemente que entre un mayor flujo de aire, ¿no? Entonces, ante ciertas situaciones de cierto estrés, pues es necesario hacer ese cambio. Vale. Entonces, bueno, yo creo que un poco va por ese sentido. No pueden, las vías nasales entiendo que no las puedes forzar hasta un punto en el que fuerces tu sistema muscular, ¿no? A nivel de las vísceras para mejorar esa capacidad. Entonces, a mí sí que me parece interesante la parte de la reserva, de frecuencia cardíaca en reserva. Y no sé si viene más por un despertar de decir que puedes como dedicar atención a cómo respiras, puede ser, más que otra cosa. Y yo creo que ahí sí que es potente porque a nivel de relajación puede ayudar mucho. Claro. Al final, hay algo que quería comentar, y esto es un poquito ya mainstream, pero el otro día, no sé si conoces Oxygen Advantage. No. O Advance, Oxygen Advance, no lo sé. Es una empresa que se encarga de hacer cursos de respiración y enseña a la gente a respirar, ¿vale? Comentaba el otro día que, bueno, no sé si sabes que Kun Agüero se acaba de retirar por problemas cardíacos. Decían que Kun Agüero tenía una respiración demasiado bucal.
y que problemas cardíacos querían evaluar si se podría haber evitado en el caso de haber hecho esa transición, ese cambio a la respiración nasal. ¿Cómo ves eso? Ya, creo que esto viene de un libro. Yo creo que me he leído ese libro, de hecho. ¿Puede ser que The Oxygen Advantage es también un libro? Puede ser, no tengo ni idea. Bueno, pero sí. Hostia. Claro, yo creo que yo me he leído algún libro de respiración y mi sensación siempre es no es necesario hacer un libro para lo que me estás contando. Plan, no, yo creo que no hay tanto, o al menos no conocemos tanto, como para hacer un libro y repetir A, B y C todo el rato. Claro. Yo creo que, no sé, no creo que sea fácil de valorar que lo del Kun Agüero podría haberse evitado de otra forma. No sé. Sí que evidentemente el sistema respiratorio y el cardíaco están súper relacionados. Súper. Pero de ahí, es que, y lo he dicho, igual que el respiratorio, el cardíaco es súper estructural. Es dificilísimo. Es dificilísimo de modificarlo. Entonces, bueno, no sé, yo creo que es un poco más a nivel comercial y sí. Claro.